horas pico. Y en realidad cuando hablamos de hora pico en este momento en esta ciudad, en el gran área metropolitana, prácticamente estamos hablando de un solo bloque que va desde las 6 de la mañana o antes hasta las 9 de la noche en ciertos segmentos. Es decir, ya no hay una hora pico claramente distinguible, sino que pasa por todo el día y va desde lunes hasta sábado, inclusive. Entonces, el problema que tenemos pues es bastante importante. Este tipo de proyecto es esencialmente un proyecto de transporte público y esencialmente un proyecto de movilidad, ¿verdad? Es decir, queremos darle a la ciudadanía movilidad en el gran área metropolitana y también queremos que sea un tipo de transporte sostenible. ¿Por qué sostenible? Bueno, porque estamos pasando entonces a un tipo de transporte que es de tren eléctrico, eléctrico hecho con energías limpias, es decir, energía eléctrica que es generada en el mismo país. Dejamos de depender de combustible fósil para el transporte de pasajeros y además estarías produciéndose con energía hidroeléctrica, de manera tal que el país tiene capacidad. ¿Y con paneles solares todavía no se puede hacer eso? La capacidad de los paneles, bueno, eso es tema de alguien más, pero los paneles solares no reciben suficiente o más bien no tienen tanta eficiencia como los otros tipos de proyectos ya aquí en el dice, país. doña Meli, ¿por qué esa red también? Ya comienzan a preguntar, ¿aquí es así? Déjeme nada más explicarle un asunto de estos. Aquí es algo crucial la integración de los tipos de transporte público para poder tener un proyecto exitoso. Es decir, un eje este-oeste de ferroviario, de tren que se desplaza a velocidades importantes. Es un sistema que tiene que ser integrado a una sectorización de los transporte por vía bus. Es decir, deberíamos de caminar entonces en una dirección en la cual sectorizamos el transporte de buses hacia otros centros de población. El tren tiene una ventaja enorme y una desventaja enorme. La ventaja enorme es que nos puede llevar desde un punto A hasta un punto B sin interrupción. No hay ningún alto ni nada. Eso es una enorme ventaja. Pero también tiene una enorme desventaja, que nos puede llevar solamente de un punto A un punto B sin interrupción. Es decir, el tren no lo puede dejar en la esquina de su casa, ni en la esquina de su trabajo. Es necesario complementar esto. Más bien lo que nosotros estamos visualizando es que ese componente que falta en este momento en la ciudad de San José es el que queremos proveer con este proyecto. Esa segunda fase del transporte público la proveen perfectamente buses dedicados a diferentes segmentos, es decir, una sectorización del transporte en bus, en donde quizás se puede pensar entonces en líneas de buses que irían norte-sur, en el caso de este eje transversal, cortando, uniendo, por ejemplo, Desamparados con Guadalupe, Moravia, o Tibás con San Sebastián, o Atillo con La Uruca, etc. Es decir, este tipo de cortes transversales permitiría entonces que eso que es una ventaja y desventaja del ferrocarril se convierta entonces en el alimentador de los buses y viceversa. Es decir, es una situación en la cual entonces gana la persona, el pasajero, porque puede intercambiar de un modo a otro de manera eficiente y rápida, y de esa forma puede entonces considerar que su viaje al trabajo, etcétera, resulta más económico, más rápido, sobre todo mucho más rápido, si lo hace combinando esos sistemas de transporte todo público. Es arriba. No necesariamente. Puede haber hay partes unas subterráneas. Puede haber, de hecho, es necesario considerar partes subterráneas. Son las más pequeñas, los tramos más pequeños, y además queremos considerar también construcción a nivel en entornos en los cuales se garantice que no hay ninguna interferencia con el tránsito local. Bueno, eso es lo que le iba a preguntar, a 60 por hora, aquella cosa rapidísima, sí, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, es bastante importante porque precisamente este es el cambio en la concepción que tenemos en este momento del transporte vía tren. No considero que sea apropiado que el tren se convierta en un actor más dentro del sistema vial, y eso es lo que estamos teniendo en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el tren ahora es entonces un vehículo extremadamente pesado, ¿verdad?, que está usando las calles de San José. Entonces, hay segmentos en los cuales el desarrollo urbano es tan grande que necesitamos separarlos físicamente. ¿Qué significa esto? Es eso que usted anotaba. Tienen que ser pasos elevados, es decir, viaductos. Por ejemplo, en uno de los dos tramos en el que podemos separar
esa construcción desde Alajuela hasta Paraíso de Cartago, ¿verdad? Digamos que en uno de los dos tramos que podemos separar, déjenme hablar de ese en particular, sería desde La Sabana hasta Paraíso de Cartago. El tramo en el segmento urbano, desde La Sabana hasta la Rotonda de las Garantías Sociales, tiene que ser un tramo considerado como viaducto, es decir, una construcción de más de 3 kilómetros de longitud como paso elevado. ¿Es esto imposible o es esto difícil de hacer en un entorno como el nuestro? Desde el punto de vista ingenieril no lo es. Hay suficiente desarrollo de la ingeniería en Costa Rica y de la construcción también en Costa Rica, de la capacidad de la producción de los materiales que se requieren para esto, como para echar a andar un proyecto de este estilo. No es nada que no se haya ensayado en otros lugares. En El Salvador y en Guatemala existen suficientes viaductos en este mismo estilo, aunque son dedicados a otro tipo de transporte. Y por ejemplo, en el caso de Panamá, en donde se hizo una inversión bastante alta para un tren subterráneo, más alta de lo que realmente nosotros podríamos considerar, y que yo creo que se sale del entorno centroamericano. En su segunda fase, en la primera extensión que van a hacer a este tren subterráneo en Panamá, lo que están considerando es precisamente una vía aérea, es decir, pasos elevados, lo cual les va a bajar en mucho el costo, 5 veces más barato o mayor el número de veces que es más barato. El problema de hacer trenes subterráneos es un problema de que el costo sube muchísimo, como lo mencionaba anteriormente, y en realidad en nuestro entorno urbano, a pesar de lo congestionado que nos parece, no se justifica. ¿Por qué no se justifica? Porque no tenemos centros con tanta densidad de población como para que, en primer lugar, tengamos un costo tan alto de la tierra que sea necesario hacer túneles para no tener que expropiar o comprar terreno muy caro, primero. Y segundo, que la concentración de gente en un solo lugar no es tan alta en la ciudad de en el gran área metropolitana. El gran área metropolitana es muy extendido. Vemos que va desde más allá de Alajuela hasta más allá de Paraíso de Cartago, las zonas en donde vive la gente y trabaja. Eso es una longitud de 45 kilómetros. En el caso de Panamá, la construcción que hicieron fue de 13 kilómetros de subterráneo, que les costó $2.200 millones. Nosotros estamos planteando un proyecto con 4 veces esa longitud y con un costo que es de la mitad en su totalidad. Sin embargo, todavía necesitamos afinar el lápiz. Estamos en estudios de prefactibilidad de este plata proyecto. Todavía. Hay dinero disponible, no digo que tenga un cheque en la mano, pero sí digamos el sector financiero está mostrando interés en financiar un proyecto de este tipo, que es un proyecto de infraestructura en transportes, que es un proyecto que que contempla este asunto de sostenibilidad, es decir, que es una inversión de largo plazo. Estamos hablando de una infraestructura que tiene que estar en buen estado por lo menos 75 años de su vida útil, y más allá de esto habrá que hacer refacciones, etcétera, pero que tiene que ser de este tipo de alcance. Es decir, no estamos pensando en soluciones para los próximos 10 años. Esto es casi como pensar en proyectos hidroeléctricos que se han hecho en el país, y los ejemplos son muchos y muy variados, no solamente del sector público del ICE, que ha hecho una enorme labor en este campo, sino que también ahora en el sector privado. Es decir, el país está preparado con su capacidad como para proyectos de infraestructura de este tipo. Y mire, cuando uno va y compra una casa, no la compra para decir que dentro de 10 años o 20 años tiene que botarle a hacer una nueva. La compra para que 50 años después de vivir ahí, si es una pareja joven, la pueda heredar a sus nietos, si quiere. Es decir, es una inversión de su vida. En este caso, estamos pensando en ese tipo de proyecto. Es decir, es un proyecto con el cual pretendemos resolver de una manera sostenible el transporte público de personas, para darle movilidad a la gente, para poder permitir entonces esos enlaces. Y fíjese que cuando hablaba de enlaces hacia sistema de buses, por ejemplo, en ese caso estamos hablando de cubrir distancias bastante importantes, pero también es posible integrar transporte no motorizado, es decir, ciclovías a la vía férrea, y también que los peatones se puedan desplazar a pie a sus sitios de trabajo. Se puede pensar más integralmente, en algunos segmentos de su lugar. Es decir, si por ejemplo llegan a la estación del Pacífico con este nuevo tren
y caminen a San José. Sí, bueno, que trabajan en la clínica bíblica, por ejemplo, entonces son 2 cuadras o 3 cuadras. Pues, así hacen menos cortitos, menos cortitos, va a haber menos cortitas, va a haber más salud. Fíjense que las ciudades en Europa precisamente trabajan en eso, en estos 2 ejes, esos que usted menciona, y yo creo que es muy claro usted mencionar ambos. Primero, el asunto del impacto en la salud pública, si nos vemos obligados a caminar 300 o 400 metros para llegar al sitio de trabajo todos los días. Y llega uno porque llega más adrenalina y todo. Esto depende del grupo etario al que pertenezca, las edades, etcétera, pero estamos hablando de un proyecto que cubre todas las personas desde los 12 o 14 años de edad hasta los 70 o 80 años de edad, y por tanto entonces las respuestas son diferentes. Pero también este asunto de la contaminación es bastante importante. Nosotros gastamos en este momento en la factura petrolera un 80%, 85% en transporte. De ese 85%, la mitad está gastándose en transporte de vehículos particulares. Esta reducción, esta posible o potencial reducción del uso de vehículos, entonces tiene también una incidencia sobre la factura petrolera nuestra y sobre la contaminación. Por tanto, con un proyecto como este estamos cumpliendo con metas como las de carbono, reducción de la huella de carbono para 2021. Por supuesto que no es toda la contribución que tiene que hacerse, pero es un gran paso en esa dirección. Y además entonces tendería a humanizar, y esa palabra es bastante importante y bastante controversial, tiende a humanizar la ciudad. Es decir, tiende a volver el entorno ciudadano, el entorno de la ciudad del gran área metropolitana, es un entorno amigable a las personas. Esta oportunidad de tener... Discúlpeme que le interrumpa, aquí la gente viaja y va a países lindísimos, y va a París, y va a Nueva York, se preguntan y vienen felices, miras qué caminada que me di, miras qué lindo árbol, todo, digo, y aquí para ir al súper te vas en el carro. En el carro, correcto. Pero yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos aquí no es por qué es que estos tienen eso, sino más bien por qué no lo tenemos nosotros acá, y si es posible, ¿verdad? Es absolutamente posible. Hablando del entorno urbano, por ejemplo, cuando hablamos de segmentos de viaducto, es decir, de pasos elevados, fíjense que eso nos libera un derecho de vía del ferrocarril en ese momento, que perfectamente puede convertirse en parques lineales, en ciclovías o en veredas para caminar. ¿Es esto algo factible o no? Bueno, son cosas que tienen que trabajarse con los gobiernos locales, con las municipalidades, ¿verdad?, para lograr ese tipo de desarrollo. Y tampoco estamos diciendo que con solo construir el viaducto ya lo otro viene por generación espontánea. Hay una necesidad de negociar y trabajar con gobiernos locales, etc. Pero se da ese potencial de poder desarrollar en esa misma línea. Por ejemplo, aquí le voy a hacer esta pregunta que me la siguen haciendo. ¿Por qué esa red no desde San Ramón, utilizando el derecho de vía existente en la Ruta Nacional número 1? Me parece que es una excelente idea y posibilidad hacer una cosa como esta, pero como bien diría ¿cuál de todos? Vamos por partes en todo, ¿verdad? Sí. Es decir, vamos de lo más urgente y extendiendo y creciendo en direcciones contrarias. ¿Qué se ha hecho de esto? Porque veo que usted está muy claro. Ahora, ¿qué se ha logrado hacer? Una de las cosas más importantes es garantizar que el trayecto que vamos a seguir, o que se va a seguir en un proyecto como este, va a tener suficiente demanda de pasajeros, casi que desde el día 1. Ahí está el éxito de un proyecto como este. Desde todas formas, el 73% o más viajan en bus aquí en Costa Rica. Y muy importante esto, porque en este momento la contribución que nosotros estamos haciendo como ferrocarril a ese número de pasajeros es muy pequeña. Nosotros trasladamos únicamente el 1%, el menos del 1% del transporte total de pasajeros en este momento. Y yo creo que necesitamos urgentemente incrementar ese número de pasajeros, pero no en la dirección de sacarlos del bus y ponerlos en el tren. Lo que queremos es sacar a las personas de los vehículos particulares y darles esa oportunidad de trasladarse en tren, es decir, enriquecer ambos sectores. Nuestra principal intención entonces es integrar transporte público de buses y de trenes para que en conjunto sean apetecibles, ofrezcan el servicio que nos estamos ofreciendo y que nos hace llenar las calles. Entonces, volviendo al asunto de las posibles extensiones, una de ellas, sin lugar a dudas, tiene que contemplar la dirección oeste. Y es más, les voy a dar otra idea que también es bastante importante y para la cual el ferrocarril ya tiene derecho de vía. Es el transporte y la conexión desde el gran área metropolitana hasta Orotina. ¿Y por qué Orotina?
porque Orotina es el sitio dentro de unos 10 a 15 años de un aeropuerto internacional. Entonces queremos estar presentes ahí, queremos ofrecer una alternativa de transporte, incluyendo pasajeros, en la dirección oeste, que necesariamente debería de incluir Orotina. Extensiones como San Ramón, etcétera, ahí vendrían por añadidura, y la ingeniería que tiene que hacerse para eso no la hemos discutido en este proyecto inicial, pero por supuesto que está en el horizonte y es absolutamente viable pensar en este tipo de soluciones. ¿Y cómo sería el proyecto? ¿Eso ¿verdad? Sería una concesión? El esquema de desarrollo de construcción, etcétera, todavía está en este momento en definición, depende de los tipos de financiamiento. Nosotros creemos que hay muchísimo interés, tanto del sector público como del sector privado, en un tipo de proyecto como estos, y hemos oído muy buenas cosas de parte del sector financiero, inclusive de parte del sector constructivo. Hemos estado presentando este proyecto ante diferentes órganos y cámaras, ante la Comisión de Infraestructura de UCAEP, ante la Cámara Costarricense de la Construcción. Vamos a estar próximamente el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos hablando de los alcances del proyecto, sobre todo en esta fase inicial. Así es que vamos hacia adelante, pero una cosa bastante importante en esto y que yo quisiera traer a colación acá es la necesidad de aprobar la ley de fortalecimiento del INCOFER. Esa es una ley que nos va a permitir una enorme flexibilidad para poder desarrollar un proyecto como este. Es más, uno de los mandatos de la ley, el capítulo 2 de la ley, es la que nos da esa potestad de desarrollar, de promocionar y construir un tren eléctrico interurbano para el Gran Área Metropolitana. Eso le iba a decir. Ese es el proyecto que queremos desarrollar. Vamos despacito para que la gente no logre entender todo. Sí, cómo no. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué necesita usted para desarrollar ese proyecto? ¿Qué es lo que, vea que me acaba de decir algo importantísimo, esencial, si no, no camina? ¿Qué ocupa usted? Sí, como le mencionaba, la ley que es la 18252 es una ley que faculta al Instituto Costarricense de Ferrocarriles para poder llevar a cabo un proyecto como este. Le da capacidades que fueron retiradas del INCOFER en 1999 o digamos en los años 90, cuando se dio el cierre técnico al cual fue sometido la institución. Le restituye entonces sus potencialidades y además se las incrementa de manera tal que pueda hacer frente a todos los compromisos que requieren un proyecto de este tamaño. Nos referimos a poder crear fideicomisos, generar actividades económicas que le permita recuperar dinero. ¿Por qué necesitamos este tipo de legislación? Es porque es muy claro que un sistema de transporte público como el que estamos planteando no puede ser costeado únicamente por los usuarios del tren, no a través de los pasajes que se paguen. Es necesariamente un sistema de transporte que va a ser subvencionado. Eso no es inusual ni en Centroamérica ni en el resto del mundo. Claro. Lo que sí es delicado es tener un balance que le permita a la institución mantener un equilibrio fiscal, un equilibrio financiero, para que esa subvención no le cause problemas económicos. Entonces, el tipo de actividad que tiene que desarrollarse para que exista esa subvención la vamos a generar nosotros con un apoyo como este de la ley de fortalecimiento del INCOFER. Señor diputado Javier Cambronero, ¿cómo está este tema en la Asamblea Legislativa? Siquiera están pensando en apurarlo, en no apurarlo, porque de eso depende que puedan seguir elaborando todo el trabajo que quieren elaborar ellos, saber que tienen una ley que respalda lo que van a hacer. Muy buenos días, doña Amelia, muy buenos días, don Guillermo Santana y estimables oyentes en sus hogares. Doña Amelia, yo voy a permitirme hacer un preámbulo en virtud de que si nos remontamos a los finales del siglo XIX, tuvimos el primer país centroamericano ferrocarril al Atlántico con inversión privada. Pero al inicio del siglo XX tuvimos tren eléctrico al Pacífico, 1910 aproximadamente. Cuando recorremos la ruta 27 hacia Caldera y vamos a Punta Arenas, podemos ver en Río Grande Atenas todavía la estructura del puente sobre el Río Grande, y precisamente fue obra pública costarricense, ingenieros costarricenses, capital costarricense y un instituto de ferrocarril que hacía obra pública hace casi 100 años, y ahí está como un testimonio mudo de que fuimos muy buenos, fuimos muy competentes, pero en alguna parte del camino nos perdimos nosotros. Y debo decir que en esta legislatura, desde mayo a la fecha en que hemos ingresado nosotros, este grupo de 57 diputadas y diputados, hagamos un repaso.
Aprobamos un préstamo por 850 millones de dólares para lo que es la parte geotermia, Borinquén 1, Borinquén 2 y Pailas. Luego un préstamo por 450 millones de dólares del BID para infraestructura vial en el Valle Central y la zona norte del país y la península. Y en este momento, en la corriente legislativa, una serie de proyectos que tienen que impactar de una forma seria, positiva y congruente la economía nacional. La inyección de tantísimos recursos de empresas internacionales genera empleo, genera riqueza, genera bienestar y estamos ávidos de buenas noticias. Y en este caso en particular, esperamos y confiamos que en efecto, de una vez por todas, la carretera San Ramón-San José Cordiales tenga primer debate hoy martes o el próximo jueves. Toda vez que se despeje el panorama con la ruta 1 San Ramón-San José, vendrá la discusión de la ruta 32 a Limón antes del 28 de febrero. Tercer proyecto haciendo fila, proyecto de modernización del Incofer. Ocupamos 38 votos. El tercero que está haciendo fila en obra pública. Correcto. Y debe ser votado ahora en extraordinarias antes del mes de mayo. ¿En virtud de qué? De que yo no consigo que haya algún diputado que exprese inconformidad o malestar a este tipo de proyectos. Una gran iniciativa nacional sobre la cual ocupamos sacar a este país de este entrampe que tenemos en este momento y que ocupamos generar noticias positivas. Y también, doña Amelia, algo muy importante, el proyecto 18.887 que tiene que ver con los fondos de Magisterio Nacional, cuando son los mismos educadores de este país que desde el año 95 han venido acumulando reservas por casi 2.000 millones de dólares y que en este momento están listos para que puedan ser canalizados hacia lo que es obra pública. Ok, perfecto, clarísimo, don Javier. Ayuda. Tengo que hacer una pausa, hacemos una pausa y ya regresamos. Aquí esto está empezando apenas, pero vamos a ver si tenemos la posibilidad de puntualizar bastante para ver si logramos a la final tener una idea completa de qué es lo que falta por hacer y de qué dimensión de proyecto estamos hablando. Ya volvemos. ¿Este es el mejor Bien, tipo de inversión? Señores, ¿de qué estamos hablando? Del gran proyecto de obra pública. Estamos hablando de un tren eléctrico interurbano. Ya nuestro invitado de hoy, tenemos dos invitados, a don Guillermo Santana, presidente ejecutivo del Incofer, y a Javier Cambronero, subjefe de fracción del PAC. Ya nos decía don Guillermo Santana que esto hay que dividirlo en dos, y que vamos a hablar ahora de transporte público para personas, de este tren interurbano eléctrico y de qué hace falta. Ya hablamos de que hace falta que el fortalecimiento del Incofer a través de una ley que debe ser aprobada en la Asamblea Legislativa. Vamos a ir por partes para entender todo lo que hace falta. Vamos, el número 2, después de tener esto o a la vez, ¿qué es lo que está pasando de lo que hace falta? Sí, no, una de las cosas quizás más importantes entonces en un proyecto como este es lograr articular bien la integración del proyecto mismo al sector de transporte, al resto del sector de transporte público y los otros tipos de transporte, ya decíamos motorizados y no motorizados. Y también es importante definir claramente los alcances técnicos del proyecto, de manera tal que sea realizable, definir bien cuáles son los pasos a seguir en cuanto a la puntualización de cuáles fases iniciar primero. Nosotros queremos, por supuesto, tratar de iniciar cuanto antes en este tipo de construcción. Estamos en una fase... ¿Cuánto se calcula que duraría todo en estar listo? Bueno, esa es una cosa bastante importante puntualizar. Tenemos que pensar en esto como un proyecto país, es decir, no es un proyecto que se pueda construir en 3 años o en 4 años, pero que sí puede empezar a dar resultados en 3 o 4 años, eso sí. Sin embargo, tiene que extenderse a lo largo de 10, 12 años. ¿Por qué tanto tiempo? Y le puede sonar al radio escucha como de que, bueno, hombre, tengo que esperarme tanto para todo esto. No, los resultados se van a ir viendo, paulatinamente, y va a ir mejorando entonces el sistema de transporte. En eso tenemos que ser bastante audaces para poder plantearnos entonces las metas que sean alcanzables en los plazos que nos estemos dando. Okay. Los próximos 3 a 4 años, la primera fase, 4 años más la segunda fase, y continuamos en ese estilo. Fíjese, le voy a hablar de algo que no le va a gustar a él, tal vez a él le guste más, la parte política de todo esto. Que usted me está diciendo, el segundo es la articulación con el sector que hay aquí. Correcto. Y el sector transporte aquí, transporte personas, es duro, hay una serie de intereses, son personas, yo siempre he dicho, yo no sé para qué están, siempre se quejan de que les va mal, no estarían en este negocio si les va mal, pero ese es parte del grupo de costarricenses que tiene que agarrar la bandera de Costa Rica y ver cómo
articula de forma tal que no pierda, pero que no pierda Costa Rica, sino que este proyecto pueda ir. Bueno, aquí lo esencial es plantear proyectos y plantear esquemas de trabajo que sean considerados realmente como situaciones en las cuales todos ganan. Excelente. Y todos vamos a ganar en esto. A ver, ¿cuáles son los inconvenientes con los cuales están enfrentándose los autobuseros en este momento? Primera cosa importante, velocidad de paso en San José, lo acabo de vivir esta mañana tratando de cruzar desde el este hasta el oeste, es de menos de 10 kilómetros por hora, ¿verdad? ¿Por qué razón? Por las presas. Bueno, eso significa entonces que un trayecto de, qué sé yo, de 10 kilómetros o de cosa por el estilo, se hace en 90 minutos. Eso es muchísimo tiempo. Sí. En eso está metido entonces el sector transporte también público. Es decir, habrá una ventaja enorme una vez que empiecen a descongestionarse las calles a través del uso del ferrocarril. Pero también están sometidos a otro tipo de inconvenientes, como por ejemplo la aparición de tipos de transporte fuera de la regulación, ¿cómo podríamos llamarlos? Digamos, no formales o informales, en donde presentan una competencia a los autobuseros que no es una competencia regulada. Y eso va en detrimento de su propio ¿Cómo trabajo. qué? ¿Cómo cuáles? Buses express que aparecen por aquí por allá, que no están sometidos. Todas las busetas que andan por ahí. Exactamente, que no están sometidos a ninguna regulación, sino que funcionan casi como pretendiendo ser del ámbito privado, pero que no lo son, porque pero lo más tienen que ofrecer garantías a los pasajeros. Señor Santana, es que hay una voluntad política superior, o sea, el gobierno dice vamos con este proyecto, vamos con este proyecto. Correcto, pero ¿en dónde están las ventajas para los autobuseros? Estaríamos ofreciendo entonces dos cosas. Uno, nosotros llevamos pasajeros a los puntos de intercambio a los buses, y dos, ellos nos traen pasajeros. ¿Ve dónde ganamos los dos? Precisamente por eso. Es una reorganización del sector de transporte público en donde los concesionarios de buses van a beneficiarse de la existencia del ferrocarril porque bajamos la congestión, aumenta su velocidad. Y eso va a ser en estaciones especiales. Va a haber estaciones especiales a donde llegan los buses y llega el tren. Tiene que serlo necesariamente. Si no hay esa conveniencia, el pasajero entonces no va a sentir ningún atractivo en utilizar el tren y luego cambiar a bus. Es decir, el paso de uno a otro tiene que ser extremadamente conveniente y rápido. Eso quiere decir que caminando muy poco uno pueda pasar del bus al tren o viceversa. Cosas como por ejemplo las que estamos implementando ya, que estamos trabajando fuertemente con esto, con ARECEP y con el Banco Central, son el pago electrónico de los pasajes. Estos son mejoras que ya están enfrente nuestro, que ya las vamos a implementar este año, que no necesitamos esperar a ninguna construcción de infraestructura, pero que le van a permitir entonces a muchos más usuarios encontrar conveniencias que en este momento no encuentran en el transporte público. Entonces, los puntos de intercambio tienen que ser necesariamente controlados. ¿A qué me refiero a los puntos de intercambio? Cuando voy a pasar de tren a bus o de tren a bicicleta, por ejemplo, o de tren a vehículo particular. A caminar también. O de tren a vehículo particular. Esos puntos tienen que ser muy bien planificados, elaborados y construidos. Entonces va a haber construcción a lo largo también de este tipo de... Y bien bonitas. Sí, fíjense que esto significa entonces una activación de la construcción en el gran área metropolitana que tiene impacto en diferentes Número órdenes. 1, la obra pública, eso lo sabemos desde las épocas inmemoriales, de que eso es lo que más mueve la economía de un país. Me está diciendo un diputado, Ley de Fortalecimiento Incofer está corriendo plazo mociones vía artículo 137, mociones que analizaremos en Comisión de Ambiente para dictaminar y dejar listo para el plenario. Depende de que el Poder Ejecutivo lo mantenga en convocatoria. Es correcto, doña Amelia. Yo creo que hay una ruta muy bien, y así debe ser, en virtud de que hay una lista de proyectos muy importantes para el país ligados a infraestructura. Ruta San Ramón, Ruta 32, Ley del Incofer y Ley de Reforma al Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional para disponer de ese importantes recursos económicos. Son parte de las buenas noticias que hay en este país, de los procesos silenciosos que se llevan a cabo en la Asamblea Legislativa, que rara vez los divulgamos y los decimos. Se nos asocia a los diputados y diputadas más con las cosas feas y negativas a veces, pero en este caso
Pero en este caso... Hay unos que sí, no. Vea, cuando las cosas se hacen, la gente se da cuenta. Totalmente de acuerdo, y de ahí que en efecto creo que estamos sumando... Pero cuando no se hacen tan bien y cuando otros están haciendo lindo, también se nota ahora. Ahí son importantes, sumando voluntades de los diferentes sectores políticos en aras de que efecto estos proyectos país sean votados antes del 1 de mayo. Muy bien, eso está muy bueno, eso está muy bien. Oiga, eso son buenas noticias para usted. Eso nos alegra oírlo, claro que sí. ¿Verdad? Hemos estado trabajando en conjunto muy estrechamente con todos los compañeros de la Asamblea. Vamos a articular, se va a tener la ley, la plata, hay varias opciones, esta misma de que desde el mismo país salga la plata está importante. Correcto. No se ha resuelto si se va por cuál va a ser el modelo, no se ha resuelto todavía, si se da en concesión y si viene una empresa con experiencia a tomarlo y hacerlo o no. Eso no se ha resuelto. Correcto. Es parte de la negociación de financiamiento, etcétera, que tiene que llevarse a cabo. Va a llevar por lo menos 12 años, sí. Pero en 3 años ya podríamos tener una parte, la parte que se va usando y así va creciendo y va creciendo. Correcto. Yo creo que debemos de pensar en esto como un proyecto país. Es Mario Redondo no va a estar contento, Mario Redondo. ¿Cómo no? Muy importante. No va a poner ninguna moción porque va a llegar a Paraíso, mira, y ya son los de San Ramón, más bien. Y el primer trayecto es San José Cartago, luego de San José hacia Heredia La Cuela. No, y vea que en este caso es San Ramón el que está pidiendo por qué nos llegamos hasta San Ramón. Así es esto, es que hay mucho que hacer. Mucho que hacer, exactamente. Hay mucho que hacer. Pero si hay voluntad, y si usted dice que en el gobierno ya se tomó esa decisión, ya vamos con esa decisión. O sea, aquí en este país lo que hay es que no salga otro con otro plan y otro con aviones y otro con drones. No, se trata de si se toma un proyecto, haya voluntad política y todo el mundo camine en ese sentido para que se pueda hacer, ¿o no? Correcto. ¿Qué más necesita usted, don Guillermo? A ver, porque lo veo que está muy claro. El dibujo y eso, el anteproyecto, eso no se ha hecho nada todavía. Consideramos que es muy importante la coordinación dentro del sector de transportes, tanto el gran área metropolitana como el resto del país, para poder echar a andar un proyecto como este. Es absolutamente necesario, pero también yo creo que es importante que nos demos cuenta de que estamos trabajando y proponiendo un proyecto país, es decir, es un proyecto que se va a desarrollar a lo largo de un cierto tiempo. Necesariamente tienen que ser así los proyectos de infraestructura que van a tener este impacto. Queremos, como le decía anteriormente, tener un sistema de transporte que nos permita... Este que tengo marcado en negro aquí es el de la derecha, sí, como no. Nosotros queremos un transporte que nos permita, entonces... ¿Este o este? El derecho de vía está establecido ahí. Aquí. Correcto. Esos son los derechos de vía para este transporte. Es esencial entonces que pensemos en que la infraestructura que se construye es una infraestructura que tiene que construirse a lo largo de varios años y que va a estar con nosotros y va a hacer la diferencia en la ciudad, no solo para los próximos 25 años, sino para los próximos 75 años. Eso me gustó también. Estamos construyendo lo que la ciudad de San José va a necesitar para la segunda mitad del siglo XXI. Esta es una solución siglo XXI. Yo entiendo muy bien que nosotros tenemos un vínculo fuerte histórico con el ferrocarril del siglo XIX y de principios del siglo XX. Pero este es el momento de plantearnos lo que va a hacer el ferrocarril en el siglo XXI, el desarrollo ferroviario. Nosotros los que peinamos canas, los chiquillos ya no tienen eso, hay que pensar en los muchachos, ya nosotros los que peinamos canas, para tomar grandes decisiones en virtud de que ya hay un derecho de vida que existe como tal y que es de Incofer. Eso implica, doña Amelia, que habría que expropiar muy poco y además este grupo de diputadas y diputadas, dentro de lo bueno, ya aprobó una reforma a la ley de expropiaciones que hace trámite muchísimo más expedito, como tiene que ser. Cuando ya la reglamentaron. Claro. Ya se ha hecho reglamento. Y está bien, lo revisaron, porque el reglamento es donde se comienzan a complicar las cosas. No, yo creo que definitivamente hay congruencia entre el espíritu de la norma como tal y el reglamento respectivo, en virtud que ocupamos definitivamente acelerar una serie de procesos para que haya obra pública, no solamente en la GAM, sino en toda la geografía nacional. Me gusta que haya traído al señor Cambronero y no lo conocíamos como diputado, está bien. A mí me encanta, y la gente que puede explicar, hablar y que está comprometida con las cosas. Yo no quiero que se termine el tiempo porque este señor es bien muy estructurado y él quiere hablarnos de todo, pero también quería que se hablara, aunque fueran 3 minutos, del otro proyecto que tiene, aunque fuera esbozado, ¿verdad? Carga. Sí, cómo no. Pero en este ya nos quedamos aquí. Sí, correcto. Está bien. Creo que hemos conversado suficiente. Okay. Pues por supuesto que el segundo proyecto que está incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 es el de transporte de carga.
Nos interesa muchísimo la conexión de puertos hacia el gran área metropolitana. Consideramos que el desarrollo portuario que se está dando, que se va a empezar a dar y que se ha llevado a cabo en los últimos años también, hace necesario que pensemos en la integración o la revitalización del transporte de carga por vía férrea. Así es. ¿Por qué razón esto? Bueno, porque necesitamos ofrecer redundancia a los sistemas de transporte, es decir, estamos absolutamente de acuerdo en que es necesario ampliar la ruta 32, por supuesto que sí, pero también nos damos cuenta de que esta economía actual de Costa Rica es una economía abierta, es decir, estamos con tratados de libre comercio con muchísimos países. Eso significa que nos hemos abierto al comercio internacional y eso significa también que el trasiego de mercancías y carga en el país ha crecido enormemente. Además, tenemos una condición geográfica bastante importante en cuanto a que precisamente podríamos nosotros pensar a futuro en ese tipo de opciones, en ofrecer servicios de ese tipo al comercio internacional o al comercio mundial. Entonces, esos dos áreas de trabajo nos parecen muy importantes: conexión puerto a puerto y conexión de puertos al gran área metropolitana. Son dos tipos de trayectos diferentes, son dos tipos de solución al problema de transporte de carga diferentes. Y son dos tipos de equipos y de material rodante también. De material rodante, de estos carrotes que andan por las carreteras, ya eso solo haría falta, que contaminan tanto, para que no digan en el momento que los estamos dejando sin trabajo. Sí. Los que queremos que Costa Rica progrese, queremos que ustedes vayan ubicándose para que llegado el momento ya tengan otra forma de hacer las cosas. El asunto de dejar o no dejar sin trabajo a alguien, debemos de verlo con la perspectiva del desarrollo normal de un país, en este caso de Costa Rica. Cuando hablamos de transporte de carga, hay varias modalidades y entornos. Uno de los que más nos preocupa es el hecho de convertir en intermodal algo que debería ser multimodal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la principal tendencia debería ser de que podemos sacar la mercadería desde puerto y ponerla en vía férrea y llevarla hasta un sitio de destino únicamente en vía férrea o bien únicamente en transporte automotor. Hacer intercambio de uno a otro resulta un asunto que incrementa los costos si no está considerado para largas distancias. Entonces, este tipo de trabajo nos interesa llevarlo a cabo en este momento. Nos interesa abrir opciones como para que entonces la capacidad portuaria del país pueda crecer más y que se pueda atender la demanda de carga acorde con este crecimiento. Si entran a funcionar nuevos puertos, nuevas terminales portuarias, etcétera, queremos estar ahí para ofrecer entonces opciones de transporte que sean competitivas. En este asunto de tratados de libre comercio y de una economía abierta es fundamental ser competitivo. Y fíjese que ambos proyectos de los cuales hablamos hoy nos empujan en esa dirección. El transporte y la movilidad de pasajeros en el gran área metropolitana nos hace competitivos porque hace nuevamente atractivo a empresas internacionales establecerse en el GAM si les podemos garantizar que sus empleados llegan a tiempo y van a llegar siempre a tiempo. Ese es el tipo de solución que estamos planteando con el TRP. Por el otro lado, en el aspecto de carga, estaríamos pensando entonces en aumentar la competitividad del país a través de darle redundancia a los sistemas de transporte, es decir, ofrecer vías como férrea, carreteras, etcétera, para poder trasladar mercadería. Tanto la que viene del Valle Central como la que sale del Valle Central hacia puertos, porque hay manufactura, entran insumos y salen productos terminados y viceversa, y también como opción para el desarrollo futuro del país, la conexión entre puertos como un servicio internacional, es decir, como lo está brindando el Canal de Panamá. Por ejemplo, conexión entre puertos es un canal seco. Por eso me refería al Canal de Panamá. Es una opción de transporte a través del Istmo Centroamericano, pero que es un servicio internacional, es decir, por una ruta diferente que no tocaría el gran área metropolitana, que no nos interfiere en el desarrollo del gran área metropolitana, pero que le ofrecería al país la posibilidad de ofrecer un servicio importante. Aquí le digo algo importante. Aquí me escribe alguien que dice que es de la administración de la Fundación Fiebres por el Tren de Costa Rica. ¿Lo conoce? No. Conozco a todos y estoy muy contento de que nos puedan ayudar. En entrevista con Guillermo Santana, ¿qué pasará con el derecho a vía ferroviaria de Paraíso hacia el este, sabiendo que el tren puede llegar perfectamente hasta Turrialba?
1. 2. Se encuentra concretado eficientemente la retribución que el ICE debe realizar al Incofer tras la inundación de más de 12 kilómetros de derecho de vía nacional producto de el pH del Reventazón. Sí, el proyecto hidroeléctrico Reventazón. Bueno, el proyecto hidroeléctrico Reventazón, déjeme empezar por esta última. Y dice, en noviembre muy importante para el país. El llenado del embalse y desaparecerá para siempre la línea real del Atlántico entre Bonilla Bajo y Florida de Siquirres. En este particular, y sabiendo que el tren puede llegar a Turrialba y el ICE debe participación directa de reconstruir la trocha ferroviaria desde Peralta hasta la Junta de Siquirres, el único tramo pendiente sería entre Turrialba y Peralta de aproximadamente 15 kilómetros, igualmente rescatable. ¿Qué piensa el Incofer en este aspecto de revitalizar la vía oficial del Atlántico? Vea. Es muy importante la pregunta, me parece que y muy valiosa. A ver, veamos las cosas con perspectiva nacional. El proyecto hidroeléctrico, esto es el PH Reventazón, el proyecto hidroeléctrico Reventazón es un proyecto muy importante que está desarrollando el ICE, que es muy importante para el país. Nosotros mismos vamos a requerir de electricidad para poder correr nuestros ferrocarriles, de manera tal que quienes más interesados que nosotros en que se lleve a cabo un proyecto como este. Hemos colaborado de manera estrecha con el Instituto Costarricense de Electricidad. Nos sentimos muy contentos de poder colaborar con ellos para que este proyecto se lleve a cabo. Aquí hay razones históricas por las cuales el derecho de vía está en este momento en la zona que va a ser inundada para que el proyecto hidroeléctrico Reventazón empiece a trabajar y a funcionar. La ingeniería que se llevó a cabo en la construcción del ferrocarril entre Alajuela y el puerto de Limón a través de San José, ese ferrocarril que llamábamos Ferrocarril del Norte o Northern Railway, como se le decía en la versión inglesa. Este ferrocarril fue construido entonces en 1880, por ahí, se concluyó en 1890 con una ingeniería que no es tan buena como la que se puede hacer hoy día. Y déjeme ser breve en esto, pero sí bastante específico. Lo que se seguía era el cañón del río, básicamente. A la hora de desarrollar un proyecto hidroeléctrico, el cañón del río tiene que ser inundado para poder generar electricidad. Nosotros tenemos que estar claros, como costarricenses, que es necesario acomodarnos en todos los entornos de desarrollo. Esto no significa, y lo digo claramente acá, eso no significa interrumpir el paso al Caribe. Todo lo contrario, esto significa la oportunidad de rediseñar los trazados que tenemos hasta ahora. Ese trazado al que me refería de 1890 es un trazado que ha hecho y que hizo precisamente que el transporte de carga desde los puertos hasta el Valle Central se volviera tan caro que dejó de ser competitivo y que entonces se recurrió al transporte por carretera. Eso es lo que queremos recuperar en la campanita. Sí, muchísimas gracias. Sí. Estamos muy contentos de venir acá y encantados de poder colaborar. Tenemos que hablarlo mejor, pero primero los dos van caminando. Pues como decía aquel famoso tráfico que también era filósofo, vamos por partes. Ese chiste es de Hernán Jiménez, así es que le agradezco a Hernán Jiménez. Veo, doña Amelia, como Guillermo, ve usted como Guillermo realmente de los puntos altos, de los aciertos de Guillermo. No, y usted ahí, ya vea, tengo un diputado ahí en contacto. Va a votar por don Otón Solís, estoy haciendo campaña aquí. Don Otón Solís ha anunciado candidatura al día de ayer, pero van a haber muchas candidaturas. Creo que habrá tiempo suficiente para que las diputadas y diputados valoren como corresponde y como tiene que ser. Muy bueno, muy competente y sin duda alguna. Bueno, señoras y señores, qué bonito, me encantó todo lo que aprendimos. Yo espero que ustedes también hayan aprendido. Y sobre todo me gustó una cosa. El diputado lo decía como reclamo y yo decía, es que trabajamos en silencio. Hay muchos diputados que estamos trabajando mucho silenciosamente y queremos hacer las cosas. Hay gente en la empresa pública que está trabajando mucho también, que sabe lo que quiere hacer y que depende ahora de muchas cosas que lo logre hacer. Ojalá que todas esas cosas se unan y le digan que sí. Santana, ahí tienen las puertas abiertas. Si yo cuento con que se puede hacer, de verdad. Nos vamos contentos de haber estado con ustedes, muy contentos de haber estado con ustedes. Y sobre todo de hablar de futuro, de país, de cosas que se van a hacer, que se pueden hacer, que se tienen que hacer. Aquí en Costa Rica sí se puede hacer muchísimo. Ojalá que ya rompamos todos estos nudos que tenemos y podamos avanzar todos por Costa Rica. A mí no me importa si es derecha, izquierda, centro, para arriba, y eso no importa. Costa Rica necesita que hagamos muchas cosas por ella y lo vamos a hacer. Gracias. Hasta mañana. Muy buenos días. El latido de un corazón
Tu voz es milagro y acción.